Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar una instrucción que nos va a permitir ejecutar de una manera controlada pues ciertas instrucciones o la lógica de nuestro programa dentro de Python. Esa instrucción es una estructura repetitiva, es un nombre formal y es la instrucción for. Entonces, para explicártela, pues vámonos directamente a PyCharm. Aquí ya tengo preparado, como siempre y en los anteriores ejemplos, pues una definición. Entonces, básicamente la instrucción for pues se utiliza para iterar sobre pues una estructura de datos de una manera controlada, como te lo he comentado. Estas estructuras pues pueden ser las listas, los diccionarios, los sets, los tuples, inclusive los strings. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí yo tengo una lista. Recordarás que una lista pues se define asignando con una variable el contenido de esa lista. Esa lista se define con llaves cuadradas o corchetes. Los elementos de la lista se separan por comas. Pueden ser de cualquier tipo. En este caso en particular lo vamos a ver con números enteros. Entonces, ¿cómo funciona la estructura for? Por ejemplo, cuando usamos una lista, que es la manera más fácil de entenderlo. La estructura for es algo así como esto. Viene la palabra for, se deja un espacio y luego tenemos que poner una variable. Por ejemplo, vamos a poner var, algo así. Entonces, volvemos a dejar un espacio. Luego ponemos la palabra in, que es un operador de pertenencia, lo cual va a decir, oye, dentro de la lista, dame todos los elementos. Y esa lista, pues hay que indicarla aquí con el nombre de la variable. En este caso es lista 1. Entonces vamos a poner dos puntos y con esta manera vamos a poder traer, digamos, esos elementos de la lista. Vamos a imprimir, por ejemplo, el contenido de var. Y lo que va a hacer es, oye, vas a recorrer de inicio a fin, empezando por el primer elemento hasta el último, de manera controlada, la lista, y cada uno de los elementos lo vas a poner en la variable var. Yo le puse var, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿vale? Entonces, lo que sí es importante es respetar el nombre de la lista. Entonces, fíjate, lo voy a ejecutar. Y de esta manera, pues, tenemos el contenido de la lista. Hemos recorrido elemento por elemento. Entonces, esta es una forma en la que se puede utilizar el comando for. Lo mismo sucederá, por ejemplo, si utilizamos un string. Fíjate, voy a definir aquí palabra y le voy a poner, no sé, hola. Entonces, si yo en lugar de lista 1 pongo palabra, lo que va a suceder es que lo voy a ejecutar y me va a imprimir cada uno de los caracteres que conforman pues mi string. Recuerda que un string es realmente una lista de caracteres. No se representa con llaves cuadradas, sino que internamente Python lo transforma a una lista. Entonces, cuando nosotros hacemos esta asignación y lo recorremos, es como si tuviéramos una lista, digamos, de alguna manera implícita. Entonces, esta es una manera también en la que podemos recorrer el contenido de un string utilizando un ciclo o estructura repetitiva for. Y bien, te podrás preguntar, bueno, ¿y qué pasa si yo necesito recorrer de alguna manera un contenido? En este caso, por ejemplo, una lista. Vamos a regresar a lista 1. ¿Y qué pasa si yo quiero que cuando se vayan recorriendo los elementos y se cumple una condición, que se salga, digamos, de este ciclo? Bueno, para eso se utiliza una estructura que se llama break, un comando que se llama break. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, voy a poner algo así, un print de la variable, pero le voy a decir que si if, fíjate, por ejemplo, si mi variable es igual a un valor de la lista, por ejemplo, por ejemplo, el 3, ¿sí? Entonces vamos a poner dos puntos porque las estructuras de control if o las for deben de llevar dos puntos. Entonces, fíjate, si la variable que se está recorriendo es igual a 3,
¿qué es lo que va a hacer? Mira, ahí Python automáticamente a darle el enter me identó mi código, entonces le voy a decir que se salga. Entonces fíjate lo que va a suceder. Vamos a analizar. Va a hacer el recorrido de cada uno de los elementos de la lista, va a poner cada valor en la variable que se llama var, pero primero la va a imprimir y luego se va a preguntar, oye, ¿ya llegaste al valor o tienes un valor que se llama o que es igual a 3? Entonces si es sí, se va a salir y ya no va a continuar el recorrido con los siguientes. Fíjate, vamos a ejecutarlo y es una manera, mira, aquí lo tenemos, lo ha impreso en la pantalla, donde pues habrá ciertas ocasiones que cuando se cumpla una instrucción, pues tú requerirás salirte de ese ciclo, de esa estructura repetitiva. Entonces esta es una forma de hacerlo con el comando break. Pero también tenemos la contraparte. Entonces, ¿qué pasa si ahora en esta estructura repetitiva yo quiero que si se cumple una condición, quiero que continúe la ejecución de mi estructura? Bueno, entonces, quien nos saca de este ciclo repetitivo es el comando o la instrucción break. Quien me hace, digamos, continuar, pues es un comando que se llama continue. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si, por ejemplo, encontramos al recorrer que hay un valor igual a 3, no se va a salir ahora. Ahora lo que va a hacer es continuar, y es decir, regresa a su ejecución normal del ciclo. Entonces, mira, vamos a ejecutarlo nuevamente para que veas. Entonces, fíjate lo que hizo. Es como si se hubiera hecho la lógica normal del ciclo de ejecución normal, pero bueno, en este caso si la variable es igual a 3, pues va a continuar. Cuando se puso la instrucción break, pues lo que hizo fue cortar, que eso significa break, cortar. Se sale de esta estructura repetitiva. Entonces, aquí hay varias cosas. Hay que tener cuidado con la indentación en Python, porque si no alineas correctamente las instrucciones, pues puedes tener resultados inesperados. Además, los compiladores normalmente no te van a dejar. Y luego, segundo, si vas a usar una estructura de control, pues bueno, va a ser para validar ciertas condiciones. Puede ser que yo quiero continuar en mi ciclo o necesito salirme de mi ciclo, ¿vale? Entonces esta es una opción muy utilizada dentro de las estructuras de control for. Tenemos otra forma. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí, que es una instrucción que se llama, o una función que se llama range, que es rango, donde su forma más simple me permite indicarle un número. Por ejemplo, vamos a decirle un 10, y ese 10 significa que se van a generar una lista de números que van del 0 a ese número que le diga menos 1. Por ejemplo, en este caso el rango se va a generar de 0 a 9, aunque yo le diga que si le dijera 11 va a ser de 0 a 10, y así pues hay que tener cuidado, porque el límite que se le indica aquí o el valor que se le indica aquí no es inclusivo, es decir, no se incluye. Entonces fíjate qué es lo que va a hacer aquí. Es como si esto se transformara en algo similar a esto. Es una lista de valores, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, al ser una lista, me va a regresar cada uno de los valores y los va a depositar aquí. Entonces significa que lo va a ejecutar pues esa cantidad de veces, y yo lo puedo utilizar para lo que quiera. Por ejemplo, vamos a imprimir pues ese contenido, mira, para que veas lo que te estoy comentando. Entonces, al convertir este rango en una lista, pues bueno, aquí te dice todos los valores. Si te fijas, no incluye el número 10, lo dejó uno menos porque no lo está incluyendo. Entonces, con esta instrucción podemos hacer otro tipo de cosas. Mira, por ejemplo, vamos a decirle que no quiero el rango que empiece en el número 0, sino que por ejemplo empiece en el número 1. Fíjate, vamos a ejecutarlo nuevamente, y en lugar del 0 pues empezó en el 1. No lo quiero en el 1, lo quiero en el 4. Ok, bueno, vamos a ejecutarlo, y ahí empezó desde el 4 hasta pues el rango máximo menos 1. Entonces esta manera de utilizarlo pues nos permite ir controlando cuántas veces quiero ejecutar, digamos, mi instrucción o conjunto de instrucciones. En este caso
imprimimos el valor de cada uno de los elementos de ese rango. Pero por ejemplo podría ser imprimir la palabra que yo tengo aquí. En este caso el contenido de la variable es hola y pues lo hace este número determinado de veces. Y fíjate una cosa bien interesante, vamos a poner aquí que rango pues empiece digamos en el 1, termine o su límite máximo es el 10, recuerda que no va a llegar hasta el 10 sino hasta el 9, pero que lo haga en incrementos de 2 en 2. Pero fíjate, vamos a imprimir aquí el contenido de la variable var para que veas cómo hace esto. Entonces empieza en el 1 y es aquí, luego hace incremento de 2, hace 2 saltos hacia aquí y llega al 3, aquí lo imprimió y así va haciendo brincos, en este caso de 2 en 2, y pues nos imprime los valores que él considere. Entonces con esta instrucción podemos, además de controlar, saber en cuántos saltos tengo que hacer o cuántos saltos tengo que hacer para poder ejecutar una estructura. Aquí es solo un comando, puedo ejecutar muchísimas instrucciones. Entonces pues esta es una manera pues un poco más sofisticada para hacer ciertas validaciones, ciertas estructuras de control. Y pues déjame aquí complementar algo que es importante. Normalmente en otros lenguajes de programación no hay esta forma, pero en Python sí permite. ¿Qué pasa si se ejecuta exitosamente el recorrido de un ciclo for? Bueno, pues normalmente se ejecuta la siguiente instrucción, pero hay veces que yo necesitaré hacer algo. Te voy a mostrar. El ciclo for tiene la forma de utilizar la instrucción else, y dentro de else yo voy a ejecutar todo el código que quiero que se haga, se realice después de que terminó el ciclo. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a ejecutar algo muy sencillo como finalizó. Entonces cuando tú tienes un ciclo for y quieres que termine exitosamente, pero después necesitas que se haga alguna otra instrucción, pues con la instrucción else seguida del for pues te va a permitir hacer eso. Entonces fíjate, en este caso realiza nuestra lógica del rango, imprime la variable, lo hace por saltos y cuando termina el ciclo for exitosamente pues puede ejecutarnos una serie de instrucciones. En este caso va a ser un print. Y ya para terminar, déjame eliminar esto de aquí. Vamos a hacer el ciclo un poco más sencillo, vamos a dejarlo como estaba en 10 para que lo ejecute 10 veces, pero déjame indicarte que el ciclo for puede anidar otros ciclos for. ¿Cómo funcionaría? Pues recuerda que esto lo va a ir ejecutando cierto número de veces, pero si tienes un ciclo for anidado, pues ese ciclo for se va a realizar tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, fíjate, voy a poner algo así. For, ahora voy a poner la variable, algo sencillo, c, in, palabra. Entonces fíjate lo que va a hacer. Va a iniciar en el número 0, luego va a entrar a palabra y va a recorrer la palabra y va a ir haciendo su recorrido. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Le voy a decir, a ver, imprime, por ejemplo, var, voy a dejar un espacio, coma para que me ponga el valor de var, y luego voy a poner, por ejemplo, c, y que me imprima pues el valor deseado. Para que se vea más bonito vamos a ponerle unos 2 puntos. Entonces lo que va a hacer aquí es hacer el recorrido primero con el índice 0 la primera vez y luego va a imprimir cada carácter de la palabra. Luego, como termina y no hay nada más, se regresa, ahora avanza al siguiente y otra vez entra a la estructura anidada y lo vuelve a hacer la cantidad de veces que tenga, en este caso es 4, y así lo va a hacer hasta terminar. Entonces fíjate cómo lo va a hacer. Entonces aquí se ve, imprime el valor, digamos, del primer índice, el primer valor de la lista, lo hace 4 veces porque la palabra tiene 4 caracteres y luego se brinca al que sigue y lo vuelve a hacer así sucesivamente. Mira, aquí se ve mejor. El 3, cuando llega al 3, pues lo hace 4 veces porque imprime cada carácter, llega al 4, al 5, al 6, al 7, al 8. Entonces con esta forma del ciclo for pues podemos hacer ya un poco más de lógica de acuerdo a las necesidades que tengamos.
anidar estructuras, utilizar instrucción break, continue para de alguna manera poder continuar o salir de una estructura for o inclusive manejar rangos. Entonces, espero que te haya quedado claro y no confundirte, es una primera introducción a lo que vamos a ir viendo más adelante en estructuras repetitivas. Bueno, gracias por continuar con nosotros, muchas gracias.